Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La segunda recomendación es: guardaos de la levadura de Herodes. Toda la atención, porque le voy a enseñar algunas cosas muy lindas. Cuando vemos la historia de Herodes en la época de Jesús, vemos que la ambición por el poder, la ambición por ocupar el trono lo llevó a cometer tremendos crímenes. ¿Se acuerda cuando Jesús nació y vinieron los reyes magos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos reyes magos eran? 3. ¿Dónde están? Eran los reyes magos. Quizás eran 3, 5, 10, 15. Pero claro, son el Melchor, Gaspar y va a saltar. Pero sí. Eran reyes. Vinieron los reyes junto a Herodes y le dice: vimos la estrella de un rey que nació y queremos adorarle. Y Herodes, ¿qué dice? Hipócritamente dice: pues decidme dónde está, yo también quiero ir junto a él. Pero cuando los reyes se dieron cuenta que él quería manipular eso porque este Herodes del cual habla esa parte de la Biblia es un hombre sanguinario que mató a su cuñado, 2 cuñados, la esposa, 2 hijos, mató a 45 parientes que amenazaban su trono. La historia de Herodes acaba diciendo de que, como él sabía la imagen que él proyectaba ante la gente de un hombre sanguinario, cruel, él comprometió a sus generales que el día que él muera, tienen que matar a todos los judíos que le habían conocido. Dice, para evitar que ellos se alegren, que también se mueran conmigo. Un hombre cruel, sangriento. Ahora, es el típico espíritu, porque aquí hablamos de un espíritu de fariseo, de Herodes, la levadura. Es el típico hombre que dice: el fin justifica los medios. ¿Ha oído eso? No importa lo que hagas con tal de que alcances lo que quieras alcanzar. El fin justifica los medios. Y va cortando cabezas donde sea con tal de no perder su trono. Herodes es un hombre que impuso un reino de maldad, de derramamiento de sangre. Es un hombre que representa, es una levadura que representa a aquellas personas que no les importa si te han dejado herido o herida. No le importa, con tal de que ellos vayan adelante y puedan. ¿Usted se acuerda cuando Juan el Bautista le enfrentó a Herodes y le dijo: esa mujer que tienes es la esposa de tu hermano? Esto no está bien. Y al no soportar eso, dice que prendió a Herodes, lo metió a la cárcel, a Juan el Bautista. Y una de esas dice que la hija de la mujer estaba danzando y a Herodes le agrada todo eso. Y le dice: pídeme lo que quieras y yo te voy a dar, aún la mitad de mi reino. Y entonces la niña va y consulta con la mamá y le dice: ¿qué le pido al viejo? ¿Sí? ¿Qué le pido? Y entonces le dice la mamá, que tenía un espíritu tremendo, le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Ese es el espíritu de Herodes, que no le importa cortar cabeza con tal de darse el gusto de él. Cuando todos te dicen que estás bien y viene alguien y te dice: pero tu vida no está de acuerdo con la palabra, ¿quién eres? ¿De los que cortan cabezas o de los que dicen: es una buena oportunidad para arreglar mi vida? Cuando todos te dicen, te aplauden, pero viene uno y te dice: mira, la Biblia no respalda lo que estás haciendo, esto no está bien, tu relación no va bien, esto lo tienes que arreglar. ¿Qué eres? ¿De los que cortan cabeza o alineas tu vida con la Biblia? Pero Herodes era un religioso, aparte de todo eso. La dinastía de Herodes construye, y yo he leído un poco la historia porque estudié mucho la historia del templo de Salomón, y el templo de Herodes fue inmensamente más grande incluso que el templo de Salomón. Él se quiso poner bien con los judíos.
Pero aparte de eso, dice la historia que él quería helenizar a la gente, meter costumbres griegas. O sea, no le importaba dónde iba a estar, con tal de que él se quedaba bien con todos. Y aquí viene la frase. El espíritu de Herodes, la levadura de Herodes, es aquella persona que quiere estar políticamente correcto con todos. Y no le importa mentirle a él o mentir, pero yo me quedé bien. Está bien. Él quiere estar políticamente correcto con todos. Y eso es peligroso. Herodes también representa el poder político, esa posición ganada mediante favores o habilidades de la carne para no perder la posición. Herodes era fiel al emperador, era muy fiel al emperador. Pero la palabra de Dios dice que los fariseos con los herodianos fueron a Jesús a preguntarle: Maestro, sabemos que tú dices la verdad. Contéstanos, ¿es lícito pagar los impuestos a Roma? ¿Se acuerdan? ¿Es lícito pagar los impuestos al César? Y ahí estaban los herodianos, el espíritu de Herodes. ¿Sabe que si Jesús decía que sí? Pero este es un colaborador de Roma. Y si Jesús decía que no, aquí tenemos un revolucionario. Y ahí estaba Herodes también. Ahí estaban sus enviados, el espíritu, la levadura de Herodes. Personas que juegan a dos caras. Personas que juegan a dos bandos. Si me va bien con este, bien. Pero si me va mal, yo ya tengo. Por eso hay gente que te habla un poquito de esta persona y te habla un poquito de aquella. Y según tus reacciones, queda bien contigo, queda bien con aquel. Cuidado. Nosotros no somos llamados a estar políticamente correctos con todos. Eso es peligroso. Y cierro hoy con el tercero para que podamos terminar el próximo domingo, si Dios permite. La levadura de los saduceos. Mateo 16, guardaos de la levadura de los saduceos. Los saduceos, ¿quiénes son? Saduceos también son estudiosos de la palabra. Saduceos también son doctores de la ley, pero personas que no creen en lo sobrenatural. Los saduceos, la levadura esta representa a las personas que están en la iglesia, conocen la doctrina, viven años leyendo las mismas escrituras que tú y yo leemos, pero niegan lo sobrenatural. Los saduceos no creían en la resurrección ni en ningún tipo de milagros. Ellos vinieron un día a tentarle a Jesús diciendo: Jesús, cuéntanos, tú que eres maestro y eres bueno, dinos. Mira, una mujer se casó con un hombre, se le murió el marido, y como el marido tenía un hermano, pues se volvió a casar con el hermano. Tanta mala suerte tuvo que se le volvió a morir. Y se volvió a casar con el tercero. Tanta mala suerte tuvo que también se le murió. De ahí salió la palabra viuda negra. Y vino el cuarto y dicen los saduceos, hasta 7 hombres se le murieron. Y como queriendo burlarse de Jesús le dicen: Maestro, dinos, en la resurrección, ¿con quién se va a quedar? ¿O va a ser ti, la suerte para ti? Porque ellos no creían en la resurrección. Y entonces Jesús le dice: erráis porque ignoráis las escrituras. Porque los ángeles, ¿qué? No se casan ni se dan en casamiento. Dicho sea, ahí viene un versículo para que le muestren los mormones cuando le dicen a los mormones: es que cuando nos muramos nos convertimos en ángeles y nos seguimos reproduciendo como conejitos. Angelitos aquí, angelitos allá. ¿Sí? ¿Sabía que eso dicen ellos? Entonces, escuchen. Los saduceos vienen a tentarle porque no creen. Aún, a mí me llama la atención Hechos 4, 1 al 3. Ahí, por favor, la pantalla. Después de la resurrección de Jesús, los saduceos seguían metiendo en la cárcel a los discípulos que predicaban esto. Miren, hablando ellos al pueblo, los discípulos, porque Jesús ya murió, resucitó, fue al cielo.
Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y qué hicieron? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano, les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Viendo aún las señales, no creían. Hechos 5, por favor, Hechos 5, 12 al 18. Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle, imagínense, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, miren, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aún Jesús ya se levantó, resucitó, y los discípulos seguían haciendo milagros, y ellos se llenan de celos. Dos cosas hoy, o tres, para que me pueda entender bien. La levadura de los fariseos, ¿cuál es? La hipocresía. Saber qué es lo que tienes que dejar, qué es lo que tienes que hacer y no hacerlo. Eso es fariseísmo. No hay vuelta de hoja. Porque yo me he encontrado con más de uno que me dice, es que yo sé lo que tengo que hacer, pero papito Dios dice, papito Dios me conoce. Claro, pero papito Dios te conoce, te ama, pero con todo el amor te dice, me duele, pero tendrás que ir al infierno. ¿O no nos pasa a nosotros los papás cuando queremos castigar a nuestros hijos? Cuando yo castigo a mi hijo, me duele más a mí. Si yo le digo a mi hijo, mira, yo tendré que castigarte, pero quiero que sepas que a mí me duele más que a ti. Y me dice, evítate el sufrimiento, no me castigues. Es muy vivo. Pero es verdad, ¿o no? Los papás. Cuando nosotros tenemos que castigarle a ellos, nos duele más. Cuando tenemos que llamar la atención entre la gente, o tenemos que corregirles, nos duele más. Pero tenemos que hacerlo, ¿sí o no? Y la levadura de Herodes es aquella persona que quiere estar políticamente correcto con todos. Aquella persona que juega a dos bandos. Aquella persona que construyó el templo, pero a la vez quería helenizar a la gente. Aquella persona que se unió, porque esto es llamativo, ¿cómo se llegan a unir dos corrientes tan diferentes? Herodes sanguinario, mentiroso, libertino, y los fariseos religiosos ayunan. ¿Cómo se llegan a juntar para ir en contra de Jesús? Porque las dos corrientes son personas o corrientes levaduras que utilizan la religión para sus propios fines, nunca para acercarse a Dios. Si usted utiliza la iglesia para que le vean, para aliviar su conciencia, a lo mejor no le vale. A lo mejor no. Pero si usted utiliza la iglesia para acercarse a Dios, bienvenido. Y lo tercero es los saduceos, que niegan lo sobrenatural. No, pero es que yo no he visto nunca levantarse. No, yo no he visto. Cuidado. Como decía aquel inglés que vino de misionero, ¿se acuerdan? 10 días. Le decíamos, ¿cómo te llamas? Y él decía Jonathan. Decía, Jonathan. No, Jonathan no nos salía. Y le digo, no me sale. Me dice que tú eres español de cerveza, no de cerveza. Y ese hombre, cuando voy a recoger al aeropuerto, le digo, bueno, yo soy Julio. Me dice, ¿hablas inglés? Le digo, no, todavía, me dice. Y a todo el mundo se quedó con esa frase en la iglesia. A todos le preguntaba algo.
¿Has visto un milagro? No, 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 todavía. Quédese con esa frase. ¿Has visto un muerto levantarse? Todavía. Pero no lo rechace, porque la corriente de los saduceos es bastante fuerte. ¿Quiere ponerse de pie, por favor?